Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar con la doctora Irene Treviño Frank. Ella es neuróloga, especialista en esclerosis múltiple y en enfermedades desmielinizantes. Y estuvo con nosotros hace unas semanas hablando de los brotes y de qué son y de cuál es el tratamiento para los brotes. Si no han visto esos videos, búsquenlos porque nos habló perfecto y nos explicó muy bien qué es un brote. Pero hoy vamos a hablar de algo que no es un brote, pero sí te puede hacer sentir bastante mal, que es el fenómeno de UTOF. Para saber qué es eso, por qué se da, qué es lo que pasa para que se desarrolle, pues platicamos con ella y nos dijo cosas muy interesantes. Los invito a ver esta entrevista y también ya saben a suscribirse aquí en el canal y a seguirnos en las redes sociales. Y coméntenos en qué país están, qué tal les va con el calor, realmente se sienten mal cuando hace calor y qué hacen para mejorarlo. Gracias y bienvenidos. Hola Irene, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, sobre todo en este momento que por lo menos aquí en México ya estamos en esta temporada de calor y queremos platicar de esta cosa rara que hasta trabajo da mencionarla, que es el fenómeno de UTOF. Buenos días, Antonieta. Gracias por el espacio y el interés en estos temas que sin duda son importantes para todos los que estamos relacionados a la esclerosis múltiple. ¿Nos puedes explicar qué es esto de fenómeno de UTOF? Sí, ese fenómeno en realidad es una molestia, lo que llamamos en medicina un síntoma, que las personas que viven con esclerosis múltiple pueden notar y pues no lo mencionan, obviamente. Tiene este nombre por el doctor en el siglo XIX que lo describió y se refiere a un empeoramiento de los síntomas de esclerosis múltiple, primordialmente relacionado al aumento de la temperatura. Es decir, la persona se expone a un incremento de la temperatura, por ejemplo, calor, como decías, en el ambiente, y nota que síntomas de esclerosis múltiple que ya habían mejorado, como decimos, remitido, regresan. Y entonces, pues nos preocupamos de que pudiera tener nuestro paciente un brote o qué es lo que está sucediendo, que hace que nuevamente, por ejemplo, haya empeorado la vista, ¿no? De hecho, esa es la descripción original del doctor Uthoff, de pacientes que habían tenido neuritis óptica, que recordemos que es esta inflamación del nervio óptico, que resulta en menor visión, y que meses, años después, cuando incrementaban la temperatura, venían mencionando que otra vez tenían las molestias. Estamos hablando ahorita precisamente pues de esto, de que aumenta la temperatura, pero realmente, ¿cuánto tiene que aumentar? ¿O es que me tengo que ir a un lugar en donde en verdad haga muchísimo calor? ¿O es con poquito que aumente ya lo empiezas a sentir? Habitualmente los pacientes lo notan cuando incrementa la temperatura en relación a lo que están acostumbrados. Es decir, alguien que vive en una ciudad calurosa, pues obviamente con una mayor temperatura va a tener los síntomas versus alguien que vive en un ambiente más fresco, aunque científicamente se ha descrito que se pueden presentar los síntomas con incrementos de la temperatura corporal desde 0.2 grados centígrados, o sea, pueden ser cosas relativamente leves. Claramente, como decías al inicio, en las clínicas de esclerosis múltiple ya sabemos que justo en estas temporadas que hay más calor en el ambiente, los pacientes vienen a consulta con más síntomas, pero a veces no es solamente el calor del ambiente, sino otros desencadenantes de incremento de la temperatura, lo que llamamos hipertermia en medicina, como pudiera ser la fiebre, la febrícula, que es resultado de, por ejemplo, una infección, o la exposición al sol intenso. El estrés, ¿no? El estrés, andar con prisas, el paciente que llega corriendo a la consulta, que tuvo que subir más escaleras de las que está acostumbrado y eso genera una actividad física adicional, eso va a resultar en hipertermia que puede empeorar los síntomas, ¿no? O también está descrito con el ciclo menstrual y algunas otras cuestiones ginecológicas de los ciclos hormonales, que donde fisiológica hay un incremento de la temperatura y eso puede resultar en más síntomas. Inclusive está descrito en pacientes que toman bebidas calientes, un café, una sopa, etcétera. Ahorita mencionaste subir las escaleras.
También hacer ejercicio, personas que hacen mucho ejercicio, también eso les puede ocasionar que suba su temperatura. Sí, sí, sin duda, ese es uno de los resultados del hacer ejercicio. De hecho, por eso pues, hay una activación cardiovascular y hay lipólisis, se quema grasa, ¿no? Habitualmente las personas que hacen mucho ejercicio pues ya están habituados, acondicionados a eso, pero a veces nos pasa que la persona no tiene la costumbre de hacer ese ejercicio en particular y, por ejemplo, en esa situación excepcional subió 3 pisos que no suele subir o algo más extremo, no sé, se fue a pasear a las pirámides el sábado al mediodía y notamos que quizá empieza a caminar peor, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias pueden desencadenar el famoso fenómeno de Utov. ¿Y qué pasa con las personas que no aguantamos bañarnos con agua fría y a fuerzas te tienes que bañar con el agua caliente porque si no sientes que te congelas? ¿Esto también te puede provocar el fenómeno de Utov? Bañarse con agua caliente, ese es un desencadenante bien frecuente el fenómeno de Utov. Se bañan con agua caliente y se caen en la regadera, ¿no? O sea, algún paciente que quizá tenía algún problema de la marcha, de la postura, del equilibrio, y ahora que se metió a bañar con agua muy caliente, pues siente que no se puede sostener y se pueden caer. Es una causa de caídas, ¿no? Por eso siempre hay que preguntar en qué circunstancia sucedió, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, siempre será mejor bañarte con agua más fría, más templada, a lo mejor irle bajando poco a poco. Y tampoco está de más que tengas en tu regadera un banco de plástico, eso sí, que tenga unos azules en las patas que se puedan adherir al piso para que no se vaya a resbalar, por si en algún momento te sientes un poquito mal, pues siempre tengas algo en que recargarte y así evitar también alguna caída. Ahorita nos decías como que aumentan los síntomas, se incrementan, pero tienen que ser síntomas que ya tenías antes o pueden ser síntomas nuevos. Habitualmente son síntomas que ya se habían presentado y están regresando, aunque desgraciadamente, como seguramente se ha tocado en otros videos interesantes educativos sobre la enfermedad, sabemos que hay etapas progresivas de la esclerosis múltiple en la cual hay acumulación de síntomas ya sin remisión, sin mejoría. Entonces, a veces los pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva tienen gradualmente una develación de una gran cantidad de síntomas que quizá en el pasado no se habían reconocido como brotes. Y esto se debe a lo que también hablábamos de forma muy interesante la sesión previa, a la disminución o la pérdida de la reserva neurológica. Entonces se desenmascaran una gran cantidad de síntomas que quizá habían estado encubiertos al tener una mejor reserva neurológica y ahora ante este reto excesivo que es el fenómeno de Utov se desenmascara, ¿no? Pero bueno, habitualmente son síntomas que en mayor o menor medida ya se habían presentado antes. A veces el paciente no tenía tan claro, tan detectado, por ejemplo, un problema de lentitud para caminar y se vuelve mucho más evidente cuando se presenta este fenómeno de Utov. Oye, y pues estas recaídas que no es un brote, ¿cómo lo puedes diferenciar precisamente de que es este fenómeno de Utov a que sea en verdad un brote? ¿Cómo te das cuenta? Habitualmente los fenómenos de Utov fluctúan. Si recuerdan el video de hace unas semanas que hicimos sobre los brotes en esclerosis múltiple, les explicaba yo que la definición clásica es que son síntomas que duren más de 24 horas y habitualmente son nuevos. Y justo es lo contrario para el fenómeno de Utov, ¿no? Son síntomas que van y vienen, se exacerban con el reto que incrementa la temperatura y mejoran habitualmente en menos de 24 horas. Es decir, pues no cumpliría la definición de brote, además de que para definir brotes se tiene que excluir fiebre, ¿no? Entonces ahí descartamos la gran mayoría de los brotes que se pueden confundir con fenómeno de Utov, ¿no? ¿Te puede dejar alguna secuela o como nos dices es algo momentáneo que simplemente, pues bueno, te pasa en el momento que estás expuesto al calor, pero no deja ninguna consecuencia extra? Habitualmente no, porque estamos hablando de un empeoramiento de cosas que ya estaban presentes.
aunque claramente si esto se está presentando de manera muy frecuente, digo, porque puede pasar que sea día tras día que estamos presentando el fenómeno de UTOF, eso sin duda puede deteriorar de manera muy intensa la funcionalidad de la persona. Eso sí. Sí. Hace un momento nos mencionabas que en la esclerosis múltiple secundaria progresiva puede ser que notes muchos síntomas, así como tos al mismo tiempo que no habías notado antes. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen esclerosis múltiple primaria progresiva? ¿También presentan este fenómeno de UTOF y es de la misma forma o qué pasa en esos casos? Hay ciertas diferencias entre primaria y secundaria progresiva. Como seguramente saben, la esclerosis múltiple primaria progresiva es una enfermedad en la cual predomina la alteración de la marcha, la alteración para caminar. Entonces, fenómenos clásicos del fenómeno de UTOF, como disminución de la vista o visión doble o adormecimiento de una parte del cuerpo, pueden ser menos frecuentes, pero potencialmente se pueden presentar las mismas manifestaciones en cualquier tipo de esclerosis múltiple, ¿no? Nada más saber que en primaria progresiva tendremos que estar más sensibilizados a ver si se alteró la forma de caminar. Y a ver, ahora ya sabemos lo que es, ya sabes lo que te puede pasar, pero ¿qué puedes hacer? No puedes cambiar el clima, digo, puedes irte a quitarte el sol, pero ¿qué otras cosas puedes hacer? Sí, efectivamente, o sea, aquí la clave es la detección de lo que lo puede desencadenar y la prevención. En caso de que una persona que vive con esclerosis múltiple, por ejemplo, quiera iniciar un programa de educación o de actividad física, es muy importante que lo programe en un lugar que esté ventilado, que esté lo más fresco posible, que circule el aire. Bueno, ahora lo hemos aprendido mucho con la pandemia, que tenga alguna forma de refrescarse, agua fresca, ¿no? Idealmente, de hecho, hay un beneficio de iniciar ejercicio después de haberse enfriado un poco con agua, una ducha con agua fresca, etcétera, ¿no? Entonces, la prevención es clave. Eso no quiere decir que la persona que tiene estos problemas ya no debe de ir a la playa, ya no puede salir a la calle, no, pero siempre hay que tener un recurso para poderse enfriar, prepararse y tener un plan B, ¿no? De qué hago si de pronto está siendo muy molesto para mí. Entonces, pues, ok, voy a la playa, pero voy a estar en un lugar donde pueda poner en la sombra fácilmente. Obviamente voy a estar con ropa fresca, voy a tener agua fría, me llevo un ventilador, un abanico, cosas así, ¿no? Existen aditamentos que nos pueden ayudar a enfriar el cuerpo. De hecho, hace unos años la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple los promovía y mejoraba el acceso a chalecos, por ejemplo, que te pones en el torso y son como los que usan los fotógrafos, tiene una gran cantidad de bolsillos y en su interior es de estos geles que se pueden meter al congelador, entonces enfriaba rápidamente todo el tronco y podría mejorar los síntomas de esclerosis múltiple. Y pues también lo que se les ha llamado las estrategias de ahorro de energía, que son maniobras que yo hago periódicamente cada 40 minutos, por ejemplo, cada 2-3 horas, en las cuales bajo el ritmo de lo que estoy haciendo por unos minutos, 5 o 10 minutos, y después retomo, porque finalmente la actividad continua puede empeorar y generar fenómeno de UTOF. El fenómeno de UTOF, como les decía, clásicamente se describió en pacientes que veían menos, pero potencialmente puede dar cualquier otro síntoma de esclerosis múltiple, visión doble, problemas para caminar, camino más lento, camino peor, empeoro mi control para ir al baño, también puede dar problemas de concentración. Entonces, a veces no lo tomamos mucho en cuenta, pero personas que están muy concentrados en un trabajo muy demandante, de manera continua, sin descanso, pueden presentar fenómeno de UTOF y transitoriamente sentir que ya no rinden igual. De ahí la importancia de las pequeñas pausas programadas. ¿Y por qué pasa este fenómeno? ¿Qué es lo que lo desencadena? Como ustedes bien saben, la esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual uno de los primeros daños o daños principales es la capa que recubre a los cables de las neuronas, los axones, y esta capa está formada por unas células que forman una sustancia que se llama mielina. Y la mielina es responsable de mejorar, hacer más eficiente y más rápida la conducción eléctrica en las vías nerviosas. Entonces, cuando no hay mielina, la vía X, por ejemplo, de la vista, es menos eficiente, el impulso pasa más lento. Y
de por sí el calor tiende a hacer más lenta la conducción eléctrica. Entonces estamos juntando dos fenómenos y de ahí que sean más evidentes los problemas en pacientes con enfermedades desmielinizantes, aunque el fenómeno de Uthoff no es específico de la esclerosis múltiple y se ha descrito en otras enfermedades autoinmunes en las cuales con el calor el paciente puede empeorar, ¿no? Quizá por diversos mecanismos. Entonces, potencialmente se pueden empeorar cualquiera de los datos de la esclerosis múltiple que ya se habían presentado previamente al día que tenemos el fenómeno de Uthoff. Entonces ya nos queda claro que sí es como algo de la esclerosis múltiple, de las enfermedades desmielinizantes, pero ¿en qué otras enfermedades se puede presentar? Enfermedades desmielinizantes sin duda, ahí entraría pues la encefalomielitis aguda diseminada, neuromielitis óptica, neuritis ópticas, mielitis. Aunque también hay otras enfermedades que empeoran mucho con el calor. Clásico es la miastenia gravis, que es una enfermedad que es muy distinta, es decir, no es una enfermedad ni siquiera del sistema nervioso central, es una enfermedad de la unión entre los nervios y los músculos, pero a veces se pueden confundir porque la miastenia gravis también genera visión doble, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es importante para nosotros los médicos saber que no es específico. Y también saber que finalmente esto nos está traduciendo que hay cierto daño ahí persistente en el sistema nervioso central. Se ha hablado mucho de cómo en la esclerosis múltiple, particularmente al inicio de la enfermedad, puede presentarse cierto problema que luego mejora o remite, pero desgraciadamente siempre van a quedar huellitas, cicatrices, las famosas placas de esclerosis, y estas son las que van a sufrir en una situación de mayor reto para la conducción eléctrica, que finalmente lo es el incremento de la temperatura. Por último, ¿es necesario que cuando te pasa esto hables con tu doctor o no es necesario? Yo creo que al inicio es importante sí avisar porque, número uno, o sea, parte importante de nuestra labor es la educación a los pacientes. Conforme más platiquemos y nos entendamos, eso va a apoyar el seguimiento del tratamiento de la enfermedad. Dos, pues puede quedar la duda de si es un brote o no, y en lo que yo me voy conociendo, identifico estos fenómenos, o quizá tengo mucho miedo y no me quiero esperar a ver si va a mejorar en 24 horas o no. Yo creo que más vale revisarlo, ¿no? Ya con el tiempo que nos vamos conociendo, pues a veces se obvian muchas cosas, ya lo entendimos, ya lo sabemos manejar, y lo más importante pues sería saberlo prevenir. Yo les quería contar que hace pues como 70 años más o menos, mucho antes de que existían los estudios de resonancia magnética para diagnóstico de esclerosis múltiple, inclusive antes de las pruebas de neurofisiología, estos famosos potenciales evocados y de la punción lumbar con las bandas. De hecho, la prueba que se hacía para diagnosticar esclerosis múltiple se le llamaba prueba del baño en tina de agua caliente. Entonces, el médico exploraba al paciente, encontraba X problema y luego se le pedía que se tomara un baño media hora en una tina con agua caliente, digo, no agua de que pudiera quemaros, agua como si te bañaras tú en tu casa, y después revisaban al paciente y se había empeorado X cosa, la vista, el movimiento ocular, la fuerza, la velocidad de la marcha, la forma de hablar, lo que sea, ya se concluía que muy probablemente este paciente tenía esclerosis múltiple, en una época en la cual pues, no se contaban con estudios más específicos para diagnosticar la enfermedad, que bueno, ahora sabemos que no podemos asumir que es esclerosis múltiple sin hacer estudios más específicos, pero bueno, es una cápsula histórica interesante para que vean lo frecuente que es el fenómeno de Uthoff, y pues de ahí obviamente la importancia de evitar que se acumulen más lesiones en esclerosis múltiple, porque aunque una visión superficial pudiera decir, bueno, pero si hay un brote lo más probable es que remita, ya sabemos que no, siempre queda una huella, va a disminuir la reserva neurológica, y estas huellas, estas placas que quedan, pues pueden ser susceptibles de empeorar con incrementos de la temperatura. Entonces, digo, lo más importante aquí es conocerse, ¿no? Yo como paciente sé qué problemas tengo y cómo me he desempeñado. Lo que he insistido yo, también que el médico obviamente conozca bien a su paciente y deje un registro por si en el futuro ese médico no está personalmente, la siguiente persona que lo pueda evaluar, pues tenga un antecedente y sean comparables nuestras evaluaciones. Qué interesante esto que nos cuentas de la tina y bueno, como siempre, todo lo que nos dices
Yo te agradezco muchísimo darnos tantos tips, tantas cositas que podemos hacer. Como bien dices, sí, el médico tiene que tener su registro, pero también tú como paciente es tu responsabilidad decir, bueno, hoy fui al médico y apuntarlo en tu libretita y saber qué fue lo que te dijo, porque a lo mejor tú también en algún momento vas a cambiar de médico, te tienes que ir a otra ciudad o cualquier cosa, y pues también tú llevar un registro e irte haciendo responsable y como dices, conociéndote a ti, conociendo tu cuerpo, cómo funciona y conociendo a la enfermedad también. Sí, exacto, de ahí pues lo loable de toda la labor que haces de educación y actualización. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar otra vez aquí, por regalarnos tanto de tu tiempo, que siempre estás pues trabajando muchísimo en favor de los pacientes, así es que te lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, ya saben, vamos a dejar aquí los datos de la doctora de su consultorio para que la puedan buscar. Muchísimas gracias. Nos vemos, Irene. Un placer, que estés muy bien. Y también les recuerdo que nos sigan aquí en el canal, que se suscriban y que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias.